Hola, buenos días a todos. Ya hemos esperado 2 o 3 minutillos por si había algún despistado que le ha costado conectarse. Si queréis, damos comienzo a la sesión sobre Salud 4.0 que hemos organizado entre el Clúster de Salud de Aragón y el Instituto Tecnológico de Aragón. Como vamos justitos de tiempo y hay muchos temas que hablar, yo creo que podemos pasar directamente a realizar la apertura. Por parte del clúster intervendrá nuestro presidente Javier Ruiz Poza y por parte de ITA Innova intervendrá su directora Esther Borao. Si queréis, os cedo ya la palabra. Recordad que tenéis 5 minutos cada uno. Desmutearos el sonido y acordaros de conectar la cámara. Empezará Javier. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me oís bien y me veis, no? Bueno, pienso que sí. Buenos días a todos a esta sesión, como ha dicho Carlos, organizada entre el clúster de salud, entre el clúster de salud y Arahealth, que es una jornada muy bien traída porque, como todos sabéis, el sector salud, ya con algunos problemas antes de la pandemia, en esta pandemia han aflorado un poco más. He de agradecer a todos los que os habéis acercado a la presentación, que yo creo que va a ser muy interesante para todas las empresas, investigadores y demás. Por haceros una breve reseña de lo que es Arahealth. Arahealth es una asociación sin ánimo de lucro, eminentemente empresarial, que trabaja en formato triple hélice, en el cual aunamos todo lo que es investigación, academia, empresas con sus proyectos de innovación y el Gobierno de Aragón con algunos de los socios. El tema es el garantizar y avanzar en la competitividad de nuestras empresas. Bueno, dicho esto, la jornada está muy bien traída, como decía, porque quiere avanzar en el mundo 4.0 del mundo de la salud. Nosotros también, no sé si lo sabéis, somos agrupación empresarial innovadora del Ministerio de Industria que fomenta los proyectos de Industria 4.0, que en nuestra colaboración con nuestro socio Elita, pues nos va a venir muy bien para realizar este tipo de proyectos. Además, quería comentaros una iniciativa que hemos puesto en marcha con Cámara de Comercio en Arahealth, que es un proyecto bastante ambicioso. Lo hemos metido en las ayudas de resiliencia y reconstrucción del Gobierno. Ha gustado bastante en la Diputación General de Aragón como proyecto de colaboración público-privada. Este proyecto, lo que hemos dicho en base a este conocimiento que tenemos en esta comunidad autónoma, en la que el sistema sanitario, las empresas, desde Arahealth y la Cámara, y tanto las universidades como centros tecnológicos estamos agrupados, tiene mucho sentido hoy, a lo mismo que esta sesión en la que vamos a avanzar en ello, en realizar un entorno en Aragón, se va a llamar Aragón Medical City, un entorno en Aragón en el cual aunemos todas las potencias empresariales, todas las potencias de la academia y todas las potencias del gobierno, fundamentalmente en avanzar en una de las transformaciones que el sistema de salud tiene que seguir, que es la transformación digital. Esta transformación digital está orientada básicamente a generar muchas eficiencias que pueden generarse y además en la mejora de una salud orientada al paciente a nivel asistencial. Entonces es un mecanismo que de momento en España no hay ninguna iniciativa de este tipo, la cual tenemos la aspiración de crear ese entorno en el cual, estando todos próximos, pues podemos realizar un proyecto que luego sea escalable a nivel del Estado. Esto lo presentaremos se presentó en el Pleno de la Cámara de Comercio, se ha presentado en la Junta Directiva de Arahealth y lo vamos a presentar más en profundidad con nuestros socios, porque estamos deseosos de implicarnos todos y conseguir una iniciativa que verdaderamente abunde en la transformación digital por medio de la colaboración público-privada y esto se convierta en una realidad. Como veo que entre nuestros espectadores hay bastantes socios nuestros que ya nos conocen, hay algunos que no son socios nuestros, a los cuales os invito
a que os pongáis en contacto con nosotros y os avanzaremos todos los proyectos en los que estamos, que yo creo que merece la pena. Y una comunidad autónoma como la de Aragón, en la que estamos todos muy próximos, pues se puede realizar una iniciativa de este tipo que atraiga talento, que genere transformación digital y que lidere esta generación de eficiencias económicas y asistenciales en el sistema de salud. Y sin más abundar, pues le paso la palabra al moderador y repito que muchas gracias a Rita, Esther y su equipo por organizar esta sesión tan bien traída en unos momentos tan oportunos como estos, en los que la pandemia ha aflorado todavía más unas reformas sanitarias muy necesarias y sobre todo desde el punto de vista de la investigación y la tecnología y la digitalización de la sanidad. Muchas gracias a todos. Esther, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Carlos, por darnos la oportunidad, ¿no?, de contar tanto a los socios como a las empresas del sector, ¿no?, el trabajo que estamos haciendo y desarrollando pues, desde Itainova en este sector de la salud. Por que conozcáis un poco así en breve, ¿no?, pues el Itainova es un centro tecnológico del Gobierno de Aragón. Nació en 1984, ¿no?, con la misión de pues, ayudar a las empresas a mejorar su competitividad, ¿no?, a través de la innovación tecnológica, a través, ¿no?, de hacerlas al final pues, más competitivas, haciendo las cosas diferentes, ¿no?, porque si queremos ser más buenos en el futuro, pues tenemos que hacer las cosas de forma distinta y ser diferenciales. Y somos, ¿no?, pues impulsores de esa innovación, pero también digo, ¿no?, que somos conectores. Conectamos la financiación europea, nacional y regional con las empresas, conectamos las estrategias que hay en Europa o en Aragón y las bajamos hacia abajo, ¿no? Y bueno, y al final también conectamos las empresas con otras empresas cuando nosotros pues, no tenemos ese conocimiento, porque al final, ¿no?, pues juntos colaborando pues somos más fuertes y podemos llegar más lejos. Y para hacer todo esto, ¿no?, pues en Itainova tenemos 230 personas en todo tipo de tecnologías y esta variedad de conocimiento pues, hace que podamos dar soluciones que desde distintos puntos de vista, ¿no?, podamos llegar a solucionar los grandes retos que hay y más que hemos visto, ¿no?, en este tiempo. Y es por eso, ¿no?, que estamos aquí hoy, porque pues, con este enfoque, ¿no?, de utilizar todas nuestras capacidades que tenemos en Itainova para dar soluciones, pues durante la pandemia pudimos ver que podíamos ayudar a estos retos, ¿no?, que se nos iban planteando por el camino, pues que había que tener agilidad y que venía un problema, venía otro y nosotros pues estábamos ahí ayudándonos. Las tecnologías es una herramienta, es un medio y la aportábamos en lo que hiciera falta. Y no solo eso, sino que a veces, ¿no?, en las empresas vosotros estabais con la incertidumbre, el teletrabajo, la tesorería, pues ayudar a esas empresas a ver las oportunidades que ellos por no poder verlas, ¿no?, por estar en otros problemas, pues no las tenían delante. Además, hace un mes también firmamos un convenio con el Instituto de Investigación Sanitaria, porque bueno, nosotros somos la tecnología, ¿no?, pero ellos tienen el conocimiento médico de los hospitales y conocen mejor que nadie las necesidades que hay. Y por eso hoy también queríamos contar con Ángel Lanas, que es director científico del Instituto de Investigación Sanitaria, para que él mismo pues, pueda contar el trabajo que hemos hecho conjuntamente. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y finalmente, ¿no?, pues, ¿qué faltaba? Pues faltaban las empresas, ¿no? A lo largo de los años hemos hecho diversos proyectos en esta área, hoy os contaremos pues, algunos de ellos, también lo que hemos hecho durante la pandemia. Para eso pues, estará Clara, que es responsable del sector salud en desarrollo de negocio, José Manuel, que es el responsable del plan científico-tecnológico y queremos impulsar una misión que sea de salud, y Paco, que es el responsable de desarrollo corporativo sostenible, para que me conozcáis al final mejor lo que son nuestras capacidades, ¿no?, pero al final lo importante es que luego pues, seáis vosotros los que nos contéis vuestras necesidades, ¿no?, en que nosotros a través de la tecnología podemos aportaros y construir pues, al final juntos, ¿no?, este sector. Porque, bueno, ya como os decía antes, ¿no?, pues nuestras misiones es ayudar a las empresas, aportar gracias a la innovación tecnológica. Nosotros tenemos las herramientas, pero las necesidades nos las tenéis que decir vosotros. Muchas gracias. Gracias, presidente y directora. Antes no sé si he tenido tiempo de presentarme. Soy Carlos Lapuerta, el gerente del clúster de la salud de Aragón.
Voy a ser el maestro de ceremonias de este evento y casi que el polimalo. Entonces, empezando con este papel de polimalo, un par de instrucciones. Por favor, las preguntas que tengáis para los ponentes, dejadlas en el chat. Me encargaré de recopilarlas y tratar de hacérselas a los ponentes en la última parte de este webinar. También queremos trasladar a las empresas, yo lo he hecho con mis socios, que por favor durante la sesión penséis cómo afectan estas tecnologías a vuestro negocio, a vuestro futuro, qué necesidad tenéis de integrarlas, cómo lo veis, porque si nos queda tiempo nos gustaría abrir un muy breve ronda de intervenciones en este respecto. Yo creo que estas eran las dos cosas importantes que tenía que decir. Ahora vamos a empezar ya con las ponencias. Voy a controlar el tiempo con el reloj de la muerte, con lo cual os avisaré a cada uno de los ponentes cuando os queden 2 minutos para finalizar vuestra intervención. La siguiente presentación corre a cargo de Paco Rojas, que nos va a contar lo que ya ha introducido Esther, que son los proyectos que han realizado durante este año de locos que llevamos, durante el confinamiento, la pandemia, y va a servir como introducción a ver qué capacidades tiene el ITA dentro de nuestro sector. Paco, por favor, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se me ve? ¿Se me ve? ¿Aún no se me ve? Perfecto, Paco. Sí, bueno. Primero voy a compartir una pantalla que siempre es un ejercicio arriesgado. ¿Se ve? Sí, estás compartiendo. Bueno, me han pedido que como peino canas, pues que la historia del principio la cuente yo. Y la idea de contar algo que tiene una parte pública, es una exposición que viene un poco de un ejercicio de anticipación que hicimos ante las posibles consecuencias que se produjeran en la pandemia. La verdad es que ha sido un proceso interesante por nuevo y desde el punto de vista de inteligencia colectiva de lo que se produjo ahí, pues revelador. En su momento, 15 días antes del confinamiento, desarrollamos en la parte estratégica una pequeña task force porque intuíamos lo que después de que había estado pasando en China y sobre todo en Italia y en Madrid, pues que en algún momento podría pasar. Nos planteamos qué podríamos hacer nosotros y como de alguna forma siempre hemos trabajado sobre tecnologías pues, y sabíamos lo que había pasado en la primera pandemia del SARS en Estados Unidos, donde se desarrollaron respiradores de bajo coste que parecía que en ese momento y muy rápido podía ser necesario, pues con el nuevo perfil de la dirección, con ese perfil maker, pues nos planteamos que podíamos ayudar en esa dirección, por lo menos estar preparados. Lo que también fue público es que fuimos capaces de ayudar en algunos momentos puntuales, pues en este caso al propio Gobierno de Aragón, pues aplicando tecnologías como de inteligencia artificial a los problemas que se iban desarrollando. Pero hay una parte que no es conocida, que es la que me han pedido que os cuente. En Aragón hubo hasta 6 proyectos de respiradores. Normalmente trascendió solo uno, pero hubo 6 que nosotros rápidamente vimos que podíamos migrar desde esa posición de hacer a una posición de coordinar, porque no era fácil en esos momentos conseguir ni materiales ni planteamientos. Esos proyectos, además, eran de diferentes tecnologías y decidimos que los íbamos a dejar vivir, o sea, que de alguna forma no íbamos a interferir en su propio desarrollo, porque en casos de una crisis no sabes cuál es el equipo, el liderazgo, qué tipos de tecnologías podían avanzar. Había 3, algunas estaban bien pensadas, que provenían de esos estudios americanos del MIT que trabajaban sobre AMBUS-RIS, o sea, Jackson-RIS y AMBUS, que son dispositivos médicos ya homologados que de alguna forma en la parte mecánica sustituía a esa labor manual de un reanimador. Con lo cual, pues bueno, estaban bien pensados porque en un elemento tan crítico como podía ser un respirador, pues entrar a manejar esos parámetros, gente que no sabía, pues era muy difícil.
Pero también había otras iniciativas, algunas muy interesantes, como un hackeo de un BiPAP, que eran los sistemas para control de apnea, que también tienen esos componentes que llevan esas turbinas, también podían ser susceptibles, que son al fin y al cabo lo que llevan cualquier respirador de UCI. Y otros dos que trabajaban, uno desde un entorno mucho más industrial, porque lo que se vio es que había un corte de todas las cadenas de suministros y entonces utilización de válvulas de respiración a partir del aire medicinal de los hospitales era una iniciativa interesante, y otra incluso que se planteaba el construir unos pulmones artificiales en base a cilindros neumáticos. Cuando acogimos a esto, para nosotros siempre fue nuestro plan C, porque el primer plan, lo que hicimos al principio de la pandemia fue llamar a las dos empresas en España que hacían respiradores médicos homologados, una en Valencia, que era Temel, y otra en Hershey, en Madrid, y ponernos a su disposición. Dijimos, no sabemos qué podemos hacer, pero si al final se hace un planteamiento parecido a lo que se hacía en Inglaterra, de coger el blueprint de estos dispositivos y llevarlos, pues realmente planteamos que ese es el camino. El plan B era, de alguna forma, hackear lo que ya existía. Daba igual que estuviera en clínicas veterinarias o que estuviera en los almacenes de los hospitales, el poder hacer un planteamiento de revivir aquellos dispositivos médicos que estaban. Os estoy enseñando el plan C. De todas las iniciativas trascendió una, y para que veáis lo que es un desarrollo express de un prototipado y además con un planteamiento en base a esa task force de totalmente multidisciplinar, el 16 de marzo, a ver si, esperad un momento, no, que esto del audio va a ser complicado, pero si voy aquí y activo esto, creo que lo vamos a poder ver. Venga. Ahora. ¿Lo escucháis? Sí. Hola, buenos días. Este es Jorge Cubeles. Voy a volver a grabar este vídeo porque me está diciendo bastante gente que no se oye bien. Básicamente lo que hemos construido es un aparato que nos debería o nos podría ayudar a respirar, además teniendo otro efecto, que es que el aire que nosotros exhalamos de los pulmones va conducido por esta tubería al exterior de donde estamos nosotros. Es un sistema bastante sencillo que consta de unos elementos que nos podemos encontrar en cualquier punto de la industria. Es un pequeño autómata, una fuente de alimentación y dos electroválvulas. Una de ellas es la que nos daría la presión, con un regulador de presión que nosotros lo podríamos poner a la presión que nosotros quisiéramos. Y luego, por otra parte, tendríamos otra electroválvula con un sistema de Venturi que nos provocaría un vacío en esta boquilla. Además, se han adicionado dos elementos de lectura, que son un presostato y un vacuostato. Si os fijáis, eso fue el 16 de marzo y esto era muy peligroso porque hacía vacío en los pulmones. Pero esta iniciativa es un ejemplo de cómo en varias empresas de Aragón, gente en su casa intentó pues, avanzar por sus propios medios en aquellas de esas soluciones. Esto que fue el 16 de marzo, el 10 de abril, en este caso, se había convertido en esto otro. Y hay que agradecer a BSH que en su momento lo recuperó. Fijaros que están todos los parámetros que tiene cualquier sistema de respiración en UCI. Presión al final de la respiración, todos los parámetros que conllevan y lo curioso de todo es que todas las válvulas que hay no eran válvulas de utilización en equipos de medicina, sino eran válvulas de entornos industrial con una sensibilidad adecuada como para poder trabajar, lo cual no era fácil. El 17 de abril, un mes después de cuando empezó esto, este es el dispositivo que estábamos terminando de ensayar en la cámara semianecoica, que era todo lo que necesitaba la Agencia Española del Medicamento como para poder empezar los ensayos clínicos. Si os fijáis, esto está muy cerca de lo que podría ser utilizado en cualquier sala de críticos de un hospital. Al final sabéis que esta enfermedad no ha sido una cuestión, hemos aprendido mucho, podríamos hacer primero una neumología en estos momentos. No es una función, no es una enfermedad respiratoria, sino es mucho más compleja y entonces estos equipos han visto que al final no han sido críticos, pero en su momento fueron capaces los ciudadanos de crear desde la nada hasta un mes después un aparato que en caso de urgencia y de utilización pues se podía haber llegado. En todo este proceso no fuimos los únicos, en España hubo unos cuantos de estos, hubo en Málaga, en Cataluña, en Asturias,
y nos tuvimos que coordinar. Una de las cosas que hemos aprendido en todo este proceso es a trabajar con la Agencia Española del Medicamento, una parte, ¿vale? Todo lo que conlleva toda la parte tecnológica. Y la verdad es que también ha sido un aprendizaje para ellos, un aprendizaje para nosotros. Las capacidades que se han puesto y se han coordinado han sido realmente interesantes. Hubo otras cosas que también han pasado en estos días que no han tenido tanta repercusión mediática y también estuvimos trabajando en esa reutilización con el IS de elementos ya homologados de los hospitales, pero de una forma creativa para poder paliar los problemas de EPIs. Nosotros tenemos ensayos que realmente no estaban homologados para desarrollar estas cosas, pero para dar ese nivel de seguridad que cualquier responsable de prevención necesitaba como para poder validar soluciones que se hacían a toda urgencia porque fuisteis conscientes de lo que pasó. Paco, un minuto para los 10 minutos. Vale. También nos acercamos a muchas empresas que creíamos que podían ayudar o plantear de una forma proactiva. Aquí tenéis unas cuantas. Desde el diseño de mascarillas adaptadas para perfil femenino y adaptadas a cada cara, o elementos que tengan que ver con el desarrollo de equipos por electrolisis a partir de la electrolisis del agua, del hidrógeno para oxígeno medicinal, o otros elementos que en algún momento iban apareciendo y que nos poníamos de forma proactiva en las empresas que nos íbamos acercando. Y en realidad yo quería terminar con que esto lo hemos hecho siempre, es decir, desde el cuarto programa marco empezamos a trabajar en temas de teleasistencia para ancianos. Como tengo canas, esto me lo sé, hemos trabajado con Barbastro, con el hospital, con temas de teleasistencia y captura de señales, o algunos proyectos en los que incluso a nivel nacional hemos ganado premios en los que hemos llevado las partes de las TICs a este entorno que es parecido al sanitario. Ahora, con lo que hemos aprendido, hemos visto que tenemos capacidad de poder ayudaros en algunos de los temas que no tienen que ver con la parte más core de vuestro negocio, pero sí en todos los procesos que tienen que ver con esas nuevas tecnologías que ahora os vamos a explicar. Entonces, esta es la parte que yo quería contar, esta parte que ha sido un viaje muy interesante y que nos ha llevado al sitio donde vais a ver, ¿vale? Con los conocimientos. Muchas gracias. Gracias, Paco. Muy interesante, una buena descripción de cómo sois capaces de organizaros para entrar tan deprisa en el sector. Ahora vamos a pasar a la segunda mesa. En este caso van a intervenir por parte de ITA nuestros compañeros Clara Sabirón y José Manuel Rodríguez, que van a contar 3 proyectos respecto al desarrollo de soluciones para la toma de decisiones basada en datos, otra para el desarrollo de producto sanitario, qué soluciones tienen para tratar de desarrollar el producto sanitario, podría ser un ejemplo de lo que nos ha contado ahora Paco, y también van a entrar en cómo desarrollar soluciones para procesos de fabricación y de procesos asistenciales. Entonces, vamos a ceder la palabra a Clara y a José Manuel. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, Carlos. A ver, que compartimos pantalla. Bueno. Perfecto, Clara. Se te oye, ¿Sí? se te ve y vemos tu pantalla. Venga. Bueno, vamos a hablar ahora de casos de éxito con empresas, de proyectos que hemos realizado, pero antes queríamos introducir este concepto, porque al final Salud 4.0 es algo muy amplio y bueno, hemos rescatado esta imagen de la consultora Ernst & Young, donde veis la cantidad de tecnologías que van a impactar en el sector, ¿vale? Nosotros a partir de aquí hemos hecho una reflexión de qué tecnologías son de todas estas en las que nosotros tenemos capacidades, que son muchas de ellas, y las hemos agrupado como en 3 bloques, ¿vale? Que tienen que ver pues, con todo lo que es sistemas de decisiones basados en datos, inteligencia artificial, blockchain, analítica de datos, la parte de robótica y de automatización, cyber-physical systems, que le decimos, y nuevos materiales, ¿vale? Al final, muchas de estas, no todas, están englobadas un poco en las capacidades que tenemos, ¿vale? Además de analizar estas tecnologías, pues hemos analizado un poco los retos del sector, que sin duda son muchísimos. Nos hemos basado bueno, pues en la estrategia de Horizonte Europa y al final hemos rescatado estos 3 que siguen siendo muy amplios, pero bueno, que pensamos que podemos aportar valor, ¿no? Que son el COVID, la medicina personalizada y la digitalización.
Y del cruce de ambas cosas, pues hemos definido unas soluciones que todavía estamos desarrollando, pero están muy avanzadas, como en 3 bloques también, ¿no? Este que os comentaba de sistemas, soluciones para la toma de decisiones basadas en datos, desarrollo de productos sanitarios y mejora de procesos de fabricación y asistenciales. Vamos a ver un par de ejemplos de cada uno. Este nos ha parecido interesante porque es un proyecto que hicimos en el marco del clúster y que además está alineado con este reto de digitalización que comentábamos, ¿no? En concreto con el Real Time Health System, que lo que pretende es transformar a los proveedores del sector sanitario, de los hospitales, en empresas centradas en el paciente, ¿no? Que tenga una experiencia de cuidados mejorada, incluso además facilitar pues, la toma de decisiones y la eficiencia en los procesos, ¿no? Entonces, en este proyecto lo más interesante, ya que como veis fue un proyecto muy pequeñito, un análisis de viabilidad, nos centramos en las tecnologías de localización de interiores en hospitales y en concreto en el entorno de la habitación, que es uno de los puntos clave en un hospital, y trabajamos en detectar las necesidades reales, ¿no? No es un enfoque domótico, sino necesidades reales de los hospitales, ¿no? Y trabajamos pues, tanto con Ibernex, San Juan de Dios y Arade en, pues en detectar esas necesidades. Y efectivamente la localización de pacientes en tiempo real era algo necesario, pues localizar si un paciente está en el baño, en el sofá, en la cama o dónde está dentro de la habitación. Igual con los equipos, muchas veces se pierden, no sabemos dónde están y eso impacta en los procesos, y también la localización del personal sanitario, ¿vale? En este proceso, bueno, pues luego, además de identificar estas necesidades reales, hicimos un benchmark de tecnologías de posicionamiento de interiores, de localización de interiores, que hay muchísimas, y bueno, pues ahondamos y profundizamos en conocerlas, ¿no? Al igual que todo lo que son normativas y certificaciones que podrían afectar a los productos que de aquí se pudieran desarrollar, ¿vale? Al final del proyecto, cuando ya teníamos toda la información, pues definimos un caso de uso muy concreto, que era, pues, vamos a ver si podemos localizar a una persona dentro de una habitación con cierta precisión. Y desarrollamos, pues, bueno, varios mínimos productos viables que, bueno, veis algunas imágenes que eran, pues eso, muy básicos, ¿vale? Porque se trata de ver si estos mínimos productos viables son funcionales y, bueno, utilizamos diferentes tecnologías, ¿no? Y otra de las cosas interesantes del proyecto creo que fueron las conclusiones a las que llegamos, ¿no? Y es que efectivamente esta tecnología es una clara necesidad dentro de los hospitales, hay muchas más. Además vimos que no hay una tecnología que cumpla con todos los requerimientos de cualquier caso de uso, que hay muchísimos, ¿no? Sino que, bueno, pues que tienen diferentes precisiones, diferentes costes, unas son más fáciles de usar que otras, a veces hay que combinarlas, entonces, bueno, hay que desarrollar estas soluciones aproximándose desde el caso de uso hacia la tecnología, ¿no? Y tener en cuenta el coste y la calidad que necesitamos para ese caso de uso. Y además, bueno, pues hay que tener en cuenta temas no solo técnicos, de precisiones, etcétera, etcétera, sino también de regulación y humanos, ¿no? Porque estas soluciones al final a veces implican llevar pues, algún tipo de dispositivo, por ejemplo, el paciente, y esto puede ser no bien recibido y, bueno, incluso a veces el equipamiento que hay que colocar en los edificios que puede resultar pues, costoso o incluso intimidante, ¿no? Y bueno, lo que sí que vimos es que aquí en esta tecnología hay un gran recorrido en desarrollo de soluciones, una necesidad real en el mercado, y un poco nuestra aproximación a las empresas aquí es, pues como os comentaba, desarrollar un mínimo producto viable, algo funcional, y en el momento que vemos que esta tecnología responde a ese caso de uso, pues poder ayudar a la empresa a desarrollar un producto final, ¿vale? Y luego os queríamos comentar otro proyecto que hicimos, bueno, este tipo de proyectos de previsión de la demanda, pues los hemos hecho con todo tipo de sectores, pero en concreto en el sector médico, con una gran empresa que es Allianz, que es una gran distribuidora de medicamentos, y bueno, lo que necesitaban era optimizar su cadena de suministro, ¿vale? Al final son empresas que tienen unos niveles de servicio altísimos y que, bueno, disponen de una serie de almacenes, que tienen una serie de stock, etcétera. Todo esto al final pues es dinero, son euros, ¿vale? Entonces, Allianz lo que quería era mejorar su previsión de la demanda para poder bueno, pues, tener ahorro de costes, ¿no? Entonces, bueno, contaba con muchos almacenes donde disponía de stock de referencias, y este stock de referencias al final va alineado a la previsión de la demanda que la empresa hace, con lo cual todo lo que la mejore puede impactar en que tenga menos stock, y eso pues es un ahorro de costes, ¿vale? Entonces, aquí nosotros, ¿cómo abordamos este tipo de proyectos con empresas? Pues lo que tenemos es una plataforma que hemos desarrollado
que lo que permite es optimizar todos los procesos logísticos, productivos y de transporte. En este caso nos centramos en la previsión de la demanda y lo que hacemos al final es aplicar diferentes métodos de previsión de la demanda que están desarrollados por el equipo de ITA y que al final demostrarle a la empresa que somos capaces de mejorar su previsión de la demanda, ¿no? Entonces, las conclusiones al final que obtuvimos en este proyecto, fueron que en más del 85% de las líneas de productos que esta empresa tenía, podíamos mejorar entre 4 y 5 puntos esa previsión de la demanda. Entonces, traduciéndolo a números tangibles, pues a lo mejor son unas 100.000 unidades de mejora a un coste medio de 20, 30, 40 euros, pues al final supone mucho dinero. Los ahorros son muy grandes. Y yo he sido muy rápida y muy obediente y he acabado, Carlos. Así que le doy paso a Carlos. Gracias. José Manuel, cuando quieras, ¿eh? A ver si Clara deja de compartir. Ya, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Sí. Compartir. Supongo que ya podéis verla. Sí, todo bien. Perfecto. Bien, ahora me lo pone en otro lado. Un momento, voy a dejar de compartir que me pilla la otra pantalla. Un momento. Vale. ¿Lo veis ahora? Sí, en pantalla en modo presentación. Exacto. Pues por mi parte continuaré con aquello que ha presentado ya mi compañera Clara, ¿vale? En este caso voy a presentar, por un lado, las soluciones que desde el Instituto podemos aportar o ideas de soluciones que podemos aportar para el desarrollo de nuevos productos sanitarios. Lo que veréis es, en algunos casos, productos directamente relacionados con la parte bio, la parte sanitaria, y en otros casos, en uno, pues la aplicación de unas tecnologías que creemos que puede tener su gemelo o su aplicabilidad en este mundo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si me pasa la pantalla. Sí, genial. Vale. Entonces, empezamos con lo que se ve en pantalla, la primera parte, el desarrollo de un dispositivo para el cultivo celular. Este es un ejemplo perfecto de cómo un equipo pluridisciplinar con gente del Instituto Tecnológico de Aragón proporcionando la parte más tecnológica, la parte de conocimientos en diseño mecánico, electromagnetismo, diseño eléctrico, junto con un equipo de expertos en la parte más bio, el grupo que ahí aparece en pantalla, ¿no? Incliva, CiberBBN y Litresa, pues ha sido posible desarrollar el dispositivo que aparece en la parte derecha de la diapositiva, que es en sí un dispositivo para el cultivo de células en investigación médica, ¿de acuerdo? El sistema en sí es un sistema electromecánico, ¿vale? En el cual el principal elemento es el control del flujo electromagnético en una zona de medida, con el objetivo de generar fuerzas sin contactos en cultivos celulares, normalmente de células de tejido óseo o tendones, ¿vale? Para ello se usaban estructuras durante el proceso que contenían células y nanopartículas magnéticas. El resultado de todo ello ha sido ese sistema que actualmente se está utilizando de forma activa en investigación médica, precisamente para ver cómo las componentes electromagnéticas, tanto en forma de irradiación como en forma de fuerzas generadas internamente, gracias a tener las células mezcladas de alguna manera con esas partículas magnéticas, pues cómo eso afecta al crecimiento celular. Como he dicho, desde el instituto hemos podido aportar todo lo que es el conocimiento tecnológico, así como las metodologías de diseño robusto para conseguir llegar a un producto definitivo, que es lo que vemos ahí en pantalla. Relacionado con esto, aunque no es directamente, no surge del mismo punto, pues es importante, queremos nombrar la alianza que está en ITA Innova,
con la alianza Organochip, ¿no? Para el desarrollo de la tecnología Organochip. Para aquellos que la conozcan, pues bueno, ya sabéis de qué trata. Para los que no, lo que aparece o la definición que aparece en la zona inferior de la presentación, ¿no? La Organochip es un dispositivo microfluídico diseñado para simular mediante un microambiente controlado la respuesta fisiológica de un órgano en vivo, en el laboratorio y en tiempo real. Esta tecnología, además de para este proceso, lo que sería la microfluídica, que sería el tema en el cual estaríamos aportando desde el instituto, pues además de para Organochip, también es una tecnología que se puede aplicar para optimizar procesos industriales, procesos fluídicos industriales, aprovechando que se hace en un estado muy controlado y reducido para después aplicarlo a procesos más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, habría una doble vertiente, una doble aplicabilidad de esta tecnología. Otro tema, en este caso ya de todo lo que tiene que ver con la robótica, con la automatización. Este es un ejemplo que no viene de una aplicación directa o para un cliente que se dedique al tema sanitario, pero que nos muestra cómo este tipo de tecnologías o es un producto que puede ser interesante dentro de este sector, ¿no? En este caso se trata de un sistema robótico desarrollado con la empresa Serma que se dedica y se orienta a la limpieza de grandes superficies. Es una máquina completamente autónoma que es capaz de reconocer y mapear en tiempo real el entorno que le rodea y a partir de ahí reaccionar de una manera inteligente de tal forma que la máquina es capaz de moverse de forma segura y autónoma en todo el ámbito, ¿vale? Lo dicho, no se ha realizado directamente para el ámbito médico, pero tendría su aplicabilidad en hospitales u otros centros médicos, incluso laboratorios, donde el hecho de que hubiera una máquina autónoma pues, podría permitir que las personas se dedicaran a otro tipo de actividades. Igual que existe un sistema robótico para limpieza, podrían pensarse en otro tipo de sistemas robóticos o de manipulación automática o automatización en general para aplicaciones que vierais de interés. Después de esta primera parte sobre cómo podemos aportar ejemplos de aplicación a nivel del desarrollo de producto, también podemos aportar en todo lo que tiene que ver con la mejora de procesos, tanto de fabricación de esos productos biomédicos como procesos asistenciales. En lo que voy a contar a continuación, principalmente nos centramos en la solución de mejora de procesos de fabricación, donde tenemos una amplia experiencia. Entonces, los dos proyectos que voy a presentar son dos proyectos europeos, ¿vale?, en los cuales intentan dar respuesta a los problemas que han surgido dentro del COVID, ¿vale? Pero sería aplicable a cualquier momento posterior o anterior a que sufriéramos esta crisis. El primero es el proyecto Impure, que trata sobre la adaptación de moldes de inyección para material sanitario mediante inyección 3D. ¿De acuerdo? El objetivo, pues principalmente ser capaces de adaptar líneas de producción de plástico, ¿vale?, mediante la utilización de insertos intercambiables que se han realizado mediante fabricación aditiva, utilizándolos en todos los moldes, de tal forma que se puede adaptar estas líneas para producir esos productos que de primera necesidad que en momentos de crisis como los que hemos pasado, pues hacían falta. Desde Itainova, nuestra principal aportación, donde hemos estado trabajando de forma más intensa, ha sido en la simulación de los procesos de inyección para optimizar esos moldes y esos parámetros para conseguir que esa adaptación sea factible. También hemos aportado toda la tecnología de optimización de los sistemas de refrigeración y herramientas de producción en la nube para tener esas herramientas online que sirvan de ayuda al grupo productivo de estas piezas. En línea con ese proyecto también está el proyecto Coversatil, ¿vale?, también proyecto europeo, donde lo que aparece en pantalla, toda la parte izquierda, son parte de las empresas con las cuales hemos realizado o estamos realizando este proyecto, puesto que está todavía en proceso, ¿vale?, el cual trata sobre la mejora de la capacidad de adaptación, resiliencia y flexibilidad de la industria para abastecer productos médicos en tiempos de pandemia. Por supuesto, este tipo de optimización, además de ser muy útil en los tiempos que corren actualmente, pues también son muy interesantes de cara al futuro en cualquier sistema productivo, ¿no? El tema de la flexibilidad, el tema de la optimización es algo genérico y va más allá que el estado actual de pandemia. En este caso, el proyecto Coversatil, puntualmente,
intenta o busca esa mejora en la capacidad de adaptación y resiliencia mediante los gemelos digitales, ¿vale? Para permitir posteriormente adaptar el control de la producción y automatizar todos esos procesos de producción, probablemente dicho, y de verificación, de tal forma que se consigue lograr mayores eficiencias en el proceso productivo a la par que reducir el número de fallos que puedan surgir de línea. Tenemos un problema típico de mejora de los procesos productivos. Desde SITA Innova, nuestra aportación principal en este caso ha sido el desarrollo de gemelos virtuales para ayudar a esa reconfiguración, adaptación y lanzamiento, las 3 fases típicas de cualquier proceso productivo, de la producción en condiciones de cambio complicadas, como pueden ser las que vivimos ahora o las que pueden surgir cuando hay cambios en las demandas de los clientes. Entonces, como veis, desde el instituto podemos aportar distintas tecnologías que de todas ellas pueden ser aplicadas, ya sea por los ejemplos que acabamos de colocar en productos o procesos concretos del sistema biomédico, como a cualquier otro caso que pudiera ocurrir, que seguramente vosotros conoceréis mucho mejor y que desde nuestra perspectiva tecnológica seguro que podríamos echarnos una mano y colaborar con vosotros. Algo muy importante, como también habíamos visto al presentar los productos, es esa colaboración entre vosotros, que sois los que conocéis veramente el tema, el sector más bio, más salud, con nuestra experiencia en todo lo que son sistemas tecnológicos que esperamos sean de utilidad. Y con esto habría terminado esta descripción de ejemplos. Totalmente en el sector sanitario, ya lo estamos viendo, pues hemos decidido, bueno, pues trabajar de forma un poco interna para intentar acercarnos al sector de forma más transversal a como lo hemos hecho otras veces, ¿no? Entonces, bueno, hemos empezado una reflexión interna que estamos todavía en ello y por eso Carlos os decía que, bueno, lo queremos compartir con vosotros y sobre todo queremos hablar con vosotros y que nos digáis, pues bueno, cómo lo veis, si tenéis otro tipo de necesidades que seguramente pues nos podemos dejar de detectar, ¿vale? Entonces, bueno, cuando empezamos a definir estos retos, ¿por qué estos y no otros? Pues la verdad es que, bueno, pues nosotros nos fuimos a consultar, ¿no?, a toda la estrategia europea, al nuevo programa 2020 que es Horizonte Europa, que tiene, bueno, pues varios pilares, es muy amplia, y tiene un pilar que habla más de retos globales y de competitividad de las empresas industriales o de la industria. Y dentro de este pilar tiene una línea específica de salud, un clúster que llama, ¿no? Y a su vez, dentro de este clúster de salud tiene 6 retos que os podéis imaginar también que son como muy amplios y que lo que hemos intentado es, pues bueno, bajarlos a tierra y ver dónde nos sentíamos identificados y dónde podíamos aportar, ¿vale? También tenemos que decir que, bueno, que muchas de las cosas que os vamos a contar ahora, aunque va a ser un poco una foto rápida, ¿no?, pues a lo mejor nos veis identificados porque al final la cadena de valor del sector es muy amplia, estamos hablando de fabricantes, estamos hablando de empresas de servicios, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de distribuidores, estamos hablando de muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos es aportar allí donde tenemos conocimiento y creemos que podemos aportar. Entonces, bueno, porque os hagáis una idea de esos retos, los que no los conozcáis de Horizonte Europa, se habla de abordar las enfermedades y reducir la carga de morbilidad. Bueno, pues dentro de esto hay pues, temas de medicina personalizada, hay un montón de digamos, subretos o objetivos, ¿no? Elegimos otro también que era garantizar el acceso a una atención sanitaria sostenible y de alta calidad. Pues aquí, por ejemplo, hablaba mucho de tema de cómo prestar los servicios sanitarios, optimizarlos y que había que generar soluciones innovadoras. Así resumiendo muy rápido, ¿vale? Y había un tercer reto o línea de las 6 que hay dentro de salud, que era el aprovechamiento de todo el potencial de nuevos instrumentos, tecnologías, soluciones digitales para una sociedad sana. Ahí es donde pues también veíamos identificadas ya, es que nombra específicamente tecnologías pues como dispositivos médicos, robótica, inteligencia artificial, ciencias ómicas, un montón de cosas, pues bueno, entonces con esos 3 retos, los otros 3 se nos escapaban más, pues hemos intentado construir algún reto, pues bueno, que hemos definido de esta forma, pues digitalización, que sigue siendo muy amplio, y medicina personalizada. COVID como tal no aparecía, pero COVID como tal no deja de ser una enfermedad y como esta, pues Dios no lo quiera, pero puede haber otras y de hecho está contemplado. Entonces, bueno, pues pensamos que esto es un reto a muy, muy corto plazo, pero no deja de ser un reto. Y por eso hemos elegido estos 3, ¿vale?
Para cada uno de esos retos, lo que hemos trabajado es en cruzarlo con estas tecnologías que comentábamos al principio, ¿no? Pues toda la parte de materiales, de robótica o Cyber Physical Systems, pues toda la parte de sensores, automatización y la parte de inteligencia artificial, que es uno de los proyectos como nos comentaba Ángel, y Data Analytics en esta parte, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es cruzar, ¿no? Dentro de cada uno de los retos hemos puesto como subretos, porque como os comento siguen siendo muy amplios. Entonces, por ejemplo, en el reto COVID, pues, ¿qué es lo que estamos planteando? Pues las empresas están ya desarrollando nuevos productos, ¿vale? ¿Qué podemos aportar a estas empresas? Pues aquí, por ejemplo, y lo vamos a pasar muy por encima, temas de materiales, ¿no? Pues materiales sostenibles, temas de reciclados, etc. En la parte de Cyber Physical Systems, pues aquí podemos aplicar todo lo que es mejora de procesos en la propia fabricación, que ya lo estamos haciendo en muchos sectores. Y, por ejemplo, en la parte de sistemas inteligentes, pues lo que es todo el desarrollo de sistema de decisiones a partir de datos, ¿no? Que un buen ejemplo es el que nos comentaba Ángel, pues por ejemplo podría ser aplicado en este caso a el desarrollo de esos productos, ¿no? Cuando los estamos fabricando, pues a detectar pues, fallos de calidad o mejoras o optimizaciones en el proceso. Y luego aquí hemos agrupado todo lo que son las herramientas para el soporte de temas de decisiones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, uno de los proyectos con los que también trabajamos en el COVID tenía que ver con estas herramientas de inteligencia artificial para poder ver cómo evolucionaban, ¿no? Estas olas de la pandemia. Y otros temas como, por ejemplo, el gemelo digital, que en este caso aquí lo aplicábamos más, por ejemplo, a laboratorios, ¿no? Pues os decía que cada una de estas soluciones siguen siendo muy amplias y a veces el público objetivo es distinto, en las empresas a las que van dirigidas es distinta. En el segundo reto, que es el de medicina personalizada, pues lo hemos dividido a su vez en dos partes, en lo que es explotación masiva de la información para personalizar tratamientos y predecir enfermedades. Y aquí hablamos, por ejemplo, de todo el tema de robótica asistencial o monitorización del paciente para poder capturar datos. Y en la parte de inteligencia artificial, pues con Machine Learning, con algoritmos de inteligencia artificial, poder explotar datos y ya no solo datos de los que siempre parece que estamos en la historia clínica, etcétera, etcétera, que también, sino incluir datos genómicos, datos de hábitos de vida, sensóricos, en fin, es mucho más amplio a lo mejor que las cosas que se han estado haciendo hasta ahora. Y luego hemos focalizado aquí las técnicas avanzadas de fabricación que permitan intervenciones sanitarias específicas y personalizadas, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, una de las cosas que más interés puede tener pues, es toda la parte de manipuladores robóticos con mayor precisión y capacidad de teleoperación. Y José Manuel, ¿quieres añadir algo hasta aquí? Sí, bueno, más o menos lo has ido explicando perfectamente, ¿no? Destacar, que lo veremos también en el siguiente bloque, ¿no? Principalmente todas las capacidades, como veis, van completamente el rango desde sistemas cognitivos de alto nivel, toma de decisiones, pasando por la mejora de procesos, automatización de procesos, generación de nuevas líneas de producción y también, como no, la generación de nuevos productos, combinando ya sea todas nuestras tecnologías a nivel de nuevos materiales, a nivel de nuevos sistemas de electrificación, sistemas de actuación, sistemas de sensorización, etcétera. Entonces, yo creo que lo más importante o la idea realmente a coger al final, además de todas estas opciones que estamos presentando en la tabla, es observar todas estas ideas como capacidades y comentarlas cuando, con vuestro caso concreto, lo podemos comentar concretamente y buscar soluciones específicas, puesto que ya veis que el abanico de opciones, como digo, es muy amplio. Así es. Bueno, y el reto de digitalización, bueno, pues ya veis, ¿no? Hay temas desde temas de órgano on a chip que nos comentaba antes José Manuel, o aquí, por ejemplo, todo el tema de sistemas para la toma de decisiones en el diagnóstico médico, con el que también hemos trabajado, ¿no? Pues para poder detectar antes, por ejemplo, los cánceres, ayudar a los médicos a detectarlos. Toda la parte de crónicos que también, y personas dependientes de la asistencia en la que hemos trabajado mucho, sigue y más con el COVID, pues bueno, muy presente en todo lo que son sensórica, teleasistencia, robótica, exoesqueletos, toda la parte de asistentes conversacionales, recomendadores. Aquí entran un montón de cosas que pueden solucionar este reto.
Y toda la parte de digitalización de los prestadores de servicio y distribuidores, es decir, los hospitales y las grandes distribuidoras, es donde pensamos que tiene un foco muy grande, es pues toda esta parte de sensorización y digitalización de equipos, como hablábamos en habitación inteligente o robótica móvil, como nos ha enseñado también José Manuel. Y toda esta parte de la parte de inteligencia, de mejora de eficiencias en la supply chain, identificación de activos, de poder identificar medicamentos, aparatos, pacientes, incluso tecnologías como blockchain, ¿no? Que nos permitan, bueno, pues, todo tema de seguridad y trazabilidad en toda la cadena de suministro. Entonces, bueno, esto es un ejercicio que hemos hecho, que cada día reconfiguramos y mejoramos, y es un poco lo que queríamos compartir. Y como decía Carlos, ¿no? Si posteriormente a esta jornada pues bueno, queréis que nos juntemos, nosotros pensábamos lanzar un pool de 10 reuniones con empresas que tengan interés para, por supuesto, escucharles, porque hoy, por desgracia, pues el enfoque era otro, y que nos contéis, ¿no? Cómo veis esto, qué necesidades tenéis. Y José Manuel, quería comentaros un poquito el tema de oportunidad, esto va a ser muy rápido, de las oportunidades que van a venir de ese Horizonte Europa. Pues bueno, las tenemos un poco estudiadas, todavía me parece que no son realidad, pero bueno, por lo menos para que las tengáis identificadas. Perfecto, si acaso, creo que Ay, por no cambiar la pantalla, a lo mejor puedes sí, pasarla tú directamente, sí. que es una única slide. Sí, pues más o menos lo que ya ha avanzado Clara, ¿no? La financiación es un tema que nos interesa a todos, es a veces un punto, bueno, muy a menudo es el punto crítico para poder hacer o poder avanzar en alguno de los productos o servicios que nos gustarían. Entonces, en este punto os queríamos comentar que, aunque no estén todavía definidas o identificadas todas las posibles ayudas de financiación que vengan tanto desde el punto de vista del Plan Nacional, desde el punto de vista europeo o regionales, sí que es cierto que la tendencia que se observa es claramente a favor o indican claramente que va a haber bastante financiación en este tema, dada su importancia, lógicamente, tal y como también nos ha explicado el doctor hace un momento, ¿no? Las implicaciones y los efectos que tiene cualquier aspecto relacionado con la medicina y con la salud son impresionantes y pueden llegar a ser brutales. Entonces, como vemos aquí, lo que aparece al principio del slide es simplemente cómo en Europa, o sea, el Horizonte Europa contempla dentro de su pilar 2, al menos de forma explícita, un clúster concreto de salud, lo cual implica que va a haber llamadas concretas relacionadas con este tema. Y, lógicamente, a nivel nacional, que es lo que aparecía en la zona inferior, pues la salud vuelve a tener su espejo respecto de lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Por lo tanto, se espera que aparezcan llamadas y posibilidades de financiación que puedan ayudar a las empresas a poder hacer esos desarrollos que ven necesarios tanto por el mercado como por las necesidades de la sociedad. Y creo que ese es el punto al que queríamos simplemente llegar, comentaros esta tendencia y esta realidad que esperamos que se materialice pronto. Ahí, por complementar un minutín, simplemente eso, que cuando hablas de Horizonte Europa parece que son cosas como muy grandes, ¿no? Y a veces, pues bueno, las empresas que son más pymes, que hay muchas, pues parece que están como muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros, y José Manuel contaba antes uno de los proyectos, que hay alguna empresa aragonesa como la Tecnobio, que se acercó con nosotros para que hiciéramos un desarrollo concreto. También es una pyme de un nuevo sistema de desinfección basado en la pulverización electrostática de biocidas líquidos, y al final pues surgió una oportunidad de meterla en un proyecto europeo. Entonces, bueno, que yo creo que también es una oportunidad, lo que decía José Manuel, ¿no? Empezar por cosas pequeñitas, pero luego vas andando y vas encontrando estas oportunidades que son complejas, pero que luego muchas empresas lo consiguen. Y yo con esto he acabado, Carlos, así que cuando quieras. Muy bien, muchas gracias a los dos. Lo que vamos a hacer, Clara, será contactar con empresas del sector que nos ayuden a validar y a completar todo esto que estás planteando. Es de interés, como he dicho, tanto para el clúster como para ITA. ¿Vale? Vale. Vamos a pasar al turno de preguntas. Mientras hacemos estas 2 o 3 preguntas que han llegado por el chat, por favor, las empresas que estáis del sector en esta reunión, me gustaría trasladaros la pregunta que he introducido al comienzo, es decir, ¿cómo veis estas tecnologías en vuestra actividad? ¿Qué importancia le dais? ¿A dónde creéis que os pueden llevar? ¿Creéis que os van a hacer ser más competitivos? ¿Creéis que van a dar competencia gracias al uso de estas tecnologías?
Entonces, mientras maduráis estas preguntas, que nos gustaría hacer un breve turno de preguntas al respecto, vamos a trasladar las preguntas a nuestros ponentes. Voy a intentar pasarlas por orden de recepción. Creo que la primera es muy fácil, creo que va dirigida a Paco Rojas, va respecto a si conocéis el programa Telea que lleva a cabo Sergas en Galicia, que tiene que ver sobre asistencia domiciliaria. La pregunta yo creo que tiene cierta relación con los respiradores y ese tipo de apoyos que has comentado. Paco, por favor. No, no lo conocemos, como no conocíamos muchas de las cosas que en estos meses pues hemos empezado a conocer. Cuando uno tiene un conocimiento más transdisciplinar, pues el entrar a conocer una casuística específica de cada sitio es difícil. Pero realmente, si es importante, enseguida aparece. Hoy en día, en cualquier necesidad y en cualquier reto, pues es muy sencillo conocer quién hace qué en cada parte del mundo, como lo hemos visto con la casuística que os he contado antes. Es decir, sí que hemos identificado, por ejemplo, que a veces, desde fuera, ahí siendo profanos, pues que la salud está muy centrada en el hospital y no en la atención primaria, y muchas de las cosas que se están haciendo por ahí por el mundo es acercar ese diagnóstico al punto de atención del paciente, ¿no? Y en ese aspecto, pues muchas de las herramientas que nosotros veíamos pues pueden ser interesantes. Fijaros que estamos en un momento en el que podemos pensar fuera de la caja, ¿vale? Es decir, una de las cosas que hemos visto y por lo que nos hemos acercado a muchas de las empresas, que normalmente es al revés, somos más reactivos que proactivos, es que tenemos esa capacidad de entrar un poco vírgenes, con lo cual a veces hacemos preguntas tontas, pero que van al sitio donde, pues por la inercia o por los grandes sistemas, pues hacen que algunas cosas se vengan haciendo de una forma que probablemente no sea la más eficiente. Y entrar con ese conocimiento más o menos fresco desde fuera, pues hemos visto que es una buena oportunidad. No, pero ya te digo que mañana aprenderé sobre el Telea y si vemos que tiene una aplicación, inmediatamente está. De hecho, en Asturias he sido uno de los grupos que mejor ha funcionado estos proyectos de inteligencia colectiva. El respirador de Asturias, que estaba planteado, a diferencia de los que... Era un respirador complejo, aún automatizando el AMBU, a diferencia de los de SEAT, que obtuvieron más planteamiento mediático, la gente de Asturias trabajó de una forma muy interesante, mucho más centrada en eso. Vale. Se me ha olvidado comentar que aquellos que habéis hecho la pregunta, si creéis que es necesario participar con voz, dadle al botón de levantar la mano, que nuestra compañera Elena os dará paso por voz, ¿vale? Contrólalo, por favor, Elena. Voy a pasarle dos preguntas que creo que tienen más que ver con el campo de Ángel. Hay una claramente que era para ti respecto al cribado y riesgos, te la he pasado por escrito, la has podido leer. Sí. Y luego hay una segunda que habla de los sanitarios, pero quizás la puedes introducir tú también. Vale, a ver, la primera pregunta iba encaminada, era de una persona de Certest, iba encaminada a si, además del punto de corte y demás, había algunos otros parámetros individuales de las personas que pudieran influir a la hora de hacer digamos, los criterios de invitación y de selección. Efectivamente, esto es cierto. Y de hecho, en el análisis que hemos hecho con el ITA, esto se ha tenido en cuenta. Para que por motivos de tiempo, pues el informe, que es muy extenso, no lo he podido explicitar, ¿no? Pero, como yo también he sugerido, hay diferencias entre hombres y mujeres y también hay diferencias por edad. Entonces ya, simplemente puedes jugar con todos esos parámetros, con la edad, porque a más edad más riesgo, puedes jugar con el sexo, porque a más varón más riesgo que mujeres. Por tanto, puntos de cortes pueden ser diferentes y las edades de invitación también diferentes. O sea que hay mucha capacidad de juego y mucha capacidad de análisis. Y no solamente eso, sino que incluso hasta dentro ya del ámbito de Aragón, hasta por sectores podrías hacer, porque los sectores no tienen la misma capacidad. Unos tienen más, otros tienen menos. Pues, esto es así. El ámbito rural, por ejemplo, pues tiene más capacidad. Puede tenerlo más, a lo mejor que el ámbito urbano, que hay más concentración de personas. O sea que la respuesta es que sí.
hay mucha capacidad. Y la otra pregunta que tenía, no la entiendo muy bien. Dice a los sanitarios, dice, ¿pensáis que servicios centrales como urgencias, rayos, UCIs, quirófanos, etcétera, deben estar en el centro de los hospitales, también en su localización para la asistencia a la calidad de vida de los ciudadanos? Mira, Creo vamos a que hacer va en una cosa. relación un poco con lo que se ha Vamos a hacer comentado una cosa. anteriormente, ¿no? Como la persona que lo ha preguntado ha levantado la mano, Elena, por favor, dale voz y que nos traslade la pregunta. Tendrás que quitar el mute de tu micrófono. Yo creo que va en relación con lo que ha dicho Paco, pero ahora a ver que lo matice ella. Hola, ¿se me oye? Perfectamente. Vale, pues mi pregunta era, en algunos servicios que ya no se sitúan como antiguamente en el centro del hospital, al ir creciendo y al hacerse más modulares, pues por ejemplo, algunos laboratorios están, por ejemplo, ya no están en el centro del hospital, sino que son como unos módulos adyacentes que tienen que dar cobertura y servicio al resto del hospital. No lo sé si a lo mejor vosotros pensáis o habría que hacer una reflexión de si habría que volver a llevarlos al centro del hospital para minimizar los tiempos, igual que en un quirófano, una UCI, que todo confluya a que cuando vengan mal dadas la atención sea de calidad y rápida, sobre todo en los temas de salud. No sé, es una tendencia que yo he ido observando, Sí. que me Bueno, gustaría hacer una reflexión. Ya, bueno, a ver, yo también te voy a comentar lo que creo, ¿no? Pero seguro que hay opiniones discrepantes. Va a depender del tipo de servicio que sea. Pero yo sí creo que hay muchas cosas que hacemos en un hospital que no tendrían que hacerse, sino que tendrían que acercarse a la población a su punto de origen, un poco en el sentido que decía Paco, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que desplazar a una persona que vive en Sol del Rey Católico hasta Zaragoza? Pues, habría que intentar aproximarle el servicio a su lugar de origen, ¿no? Y en ese sentido muchas cosas se pueden acercar. Y obviamente una UCI no, la UCI tiene, como digo, y otras cosas, sin embargo, es al revés, hay que centralizarlas, ¿no? Hay que, digamos, evitar duplicidades innecesarias, ¿no? Hay patologías muy poco frecuentes que con un centro de referencia es suficiente para toda la comunidad. Y hoy en día, además, que las comunicaciones son tan rápidas, tanto desde el punto de vista físico como telemático, pues es que, en fin, digamos, sobra la dispersión, sino hay que concentrar. Entonces, depende del servicio, hay que concentrar y según qué otros servicios hay que sacarlos fuera. Muy bien, perfecto. No tenemos... Vale, de acuerdo. Muchas gracias a todos por preguntar y por contestar. No tenemos más preguntas de esta parte. Ahora lo que sí que me gustaría es dedicar unos pocos minutos a cómo veis desde la empresa la aplicación de las tecnologías. Ya lo he dicho antes varias veces. Por orden de intervención le vamos a dar la voz a Paquita Morata, que es la gerente de la Asociación de Residencias de Aragón, que quiere contarnos un poco cómo lo ve en el sector, en su sector. Ya está en contacto con el ITA, ya hemos tenido incluso una experiencia conjunta entre el ITA, su asociación y nuestra asociación. Entonces, bueno, Paquita, por favor, cuéntanos un poquito cómo lo ves. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por esta iniciativa que habéis tenido. Pues en nuestro sector de cuidado a las personas mayores, lo cierto es que tenemos muy claro que hay que seguir evolucionando y hay que seguir avanzando. Y desde luego las cuestiones tecnológicas, pues tanto para un control del día a día, ¿no? En aspectos sanitarios como, bueno, yendo un poco más allá en todo lo que son aspectos de futuro relacionados con la robótica, creemos que por ahí hay muchísimo campo todavía por aprender y por crear, ¿no? De manera que, bueno, os decía que nos volvíamos a poner a disposición de Vita, pues igual que se hizo en su día ese pequeño contacto a través del tema de habitación inteligente, que la verdad es que llevó a toda una serie de desarrollos de Ibernex, ¿no? Nos hizo avanzar en temas pues como puede ser el encontrar
en la lavandería una sistemática a través de microchip en el planchado que permitía luego encontrar fácilmente las prendas y organizar algo que puede parecer tonto, pero en una residencia el que esté bien organizado todo lo que es la ropa de los usuarios es importante, ¿no? Y de la misma manera todo lo que se puede ir avanzando en el sentido de control de constante hospitales, etcétera, etcétera, pues bueno, se puede seguir trabajando mucho. Muy bien, Paquita. Es Sí. una de las áreas que tenemos bien controladas y la tenemos siempre presente, que además eso es compatible con el ambiente hospitalario, incluso el de hogar, ¿no? También extender este tipo de tecnologías hacia el hogar, las personas mayores válidas, etcétera, etcétera. Sí, precisamente es muy importante, y esto lo ha demostrado la situación actual de pandemia, la importancia de la coordinación sociosanitaria, ¿no? Ese Vale. aspecto va a tener que llegar a las residencias, ese apoyo sanitario. Vale. Me gustaría, he visto a un par de representantes del sector biotech. ¿Nos podríais contar qué tecnologías creéis que se pueden aplicar en vuestro sector, de las que podríamos desarrollar con el ITA en el marco de estos proyectos colaborativos que hacemos dentro del clúster? Aplicar tecnología para los problemas que tenéis y sacar un producto quizás más avanzado, más competitivo, novedoso, etcétera. Lo meditáis y dejadme trasladar una pregunta que siempre se me pasa por la cabeza cuando hablamos de innovación en el sector salud. Nos resulta relativamente fácil hacer proyectos piloto, pero ¿cómo pasamos de ese proyecto piloto a un producto comercial? Más aún si tenemos que pasar un proceso de certificación complicado en tiempo, en costes, etcétera. ¿Cómo lo habéis visto, quizás, Paco, durante este periodo que habéis llevado desarrollos hasta el paso de la certificación? ¿Cuál es vuestro punto de vista desde esta experiencia tan real que habéis tenido estos meses? A ver, yo creo que van a cambiar cosas. Sí que es cierto que las empresas que estáis allí lo conocéis y lo habéis sufrido, son procesos largos, pero también se está empezando a plantear que eso no funciona en casuísticas como la que hemos tenido. Entonces, al final hay que pasar, el sistema está construido de una forma y ese sistema pues hay que cumplir con los criterios actuales, pero estar preparados como para poder trabajar de una forma, pues es lo que decíamos, transdisciplinar. Creemos que, por ejemplo, el diseño se podía llegar a plantear a unos niveles en los que ideas que han surgido. Bueno, si tú tienes componentes en tu sistema y es un sistema que está con unos niveles de estandarización más cercanos a lo doméstico que a lo sanitario, pero que en caso de pandemia o en caso de necesidad tú puedes coger esos componentes y colocarlos de una forma distinta y de alguna forma hacer un upgrading, o sea, es subirlos de capacidad, pues de repente te encuentras con dispositivos en stock, en reserva de urgencia, que de otra forma no tendrías. O sea, ese diseño planteado para que sirvan para 2 o 3 cosas y venderlo principalmente en un sector, pero estar preparado en caso de crisis para poder de repente llevarlo en un proceso pues de habilitación instantánea como se ha producido, pues no es descabellado. Algunos de los proyectos europeos que estamos llevando van en esa línea, si los habéis visto. Es decir, lo diseñamos para una cosa, pero en caso de necesidad, rápidamente lo dirigimos hacia otro uso que además, bueno, pues ha sido homologado por las propias, y lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que pensar en estos dobles, triples usos creo que puede ser muy interesante, ¿vale? Y entonces, en vez de tener que esperar 2 años a llegar, te puedes encontrar a mitad de camino con un producto que igual no es en tu core, no es estás centrado, pero que sí puede ser muy interesante en esas cadenas largas en las que unos pocos usuarios lo pueden llegar a utilizar, por ejemplo. Vale, muy bien. Hemos tenido a alguien un poco vergonzoso que ha subido la mano y la ha vuelto a bajar. Igual le animamos, Tomás Arnal, igual te animamos a intervenir, no te quedes con la duda. Mientras te lo estás pensando, por aquí me chivan también que por favor le pasemos la voz a Francisco Rubio, representante también del sector. Mira, tenemos aquí a Tomás. Tomás, a ver si nos habla.
Y Francisco Rubio, por favor, me chivan que podrías intervenir y darnos el punto de vista desde el área biotech también. Tomás, no te oímos. Tomás, no se te oye. No sé si estás intentando hablar, pero no te oímos. Francisco, ¿nos puedes trasladar el punto de vista? Sé que hay alguna tecnología, está muy de moda de alguna manera digitalizar la medida, los resultados de los test de diagnóstico rápido mediante electrónica. No sé, cuéntanos un poco la inteligencia artificial, si tiene cabida dentro de vuestro desarrollo o de la medida de los productos. Bueno, no sé si nos puedes contar tú alguna cosa que sé que se mueve por lo vuestro. Hola, ¿se me oye bien? Sí, se te oye. Casi preguntaría primero quién se ha chivado. Ah, te lo cuento luego, es un secreto. Igual se queda en el mundo de los secretos. Igual se queda porque no veo los asistentes, pero te pediría que me ajustes la pregunta, por favor. Sector biotecnológico, inteligencia artificial, datos en programa Horizonte 2021, o sea, Horizonte Europa o nivel regional, dame un marco porque si no... Mira, sí, el marco, a ver, la pregunta me ha dicho Antonio Reich que te podía preguntar así a ti, entonces me tiro directamente a la piscina. El marco inicial casi que es la colaboración que desarrollamos dentro del clúster inicialmente entre socios y proveedores tecnológicos, cadena de valor dentro de la actividad de los socios apoyada en un proyecto de innovación con tecnología que nos puede aportar el ITA. Eso nos puede llevar a ayudas regionales o ayudas nacionales como las que tenemos para clústeres, pero no nos cerramos a dar el salto a otro tipo de ayudas superiores, CEDETI o Europa. La pregunta va no tanto circunscribirlo por ahí, sino qué tecnología se puede utilizar. Como te he dicho antes, sé que se está poniendo de moda interpretar los test de diagnóstico rápido mediante dispositivos electrónicos que leen esa respuesta y es una máquina la que te da un sí, un no o una cuantificación. También se ha hablado en mi ámbito de aplicar inteligencia artificial para mejorar la sensibilidad de los resultados o de los test, o bueno, son temas que no controlo pero que he oído y por eso me gustaría que los contarais a alguien que controláis más, que nos deis ideas que podamos incorporar en estas líneas que tenemos que desarrollar en los próximos semanas y meses. Vale. Gracias, Antonio, por la encerrona. A ver, permitidme dar primero un pequeño rodeo, ¿vale? Hay cambios en programa marco europeo que hacen que ya no haya tanta competición entre lo que eran los marcos de TIC y los de salud. Durante bastante tiempo la gente de salud se ha quejado de que los programas de trabajo se parecían más a los de tecnología informática y comunicaciones que a uno propio de salud, puesto que era difícil encontrar la palabra infección y sin embargo había cada vez más topics que hablaban de datos. Esta tendencia continúa. Lo que pasa es que está un poco más acotada y todo este giro es para terminar diciendo que hay un marco de trabajo, por ejemplo, que es el Innovative Health Initiative, que es el heredero de los IMI, del IMI 2, no se llama IMI 3 ahora, sino que es el Innovative Health Initiative, que da cabida a MedTech, que es la Asociación Europea de Empresas de Biotecnología, pero salud. Entonces, en las primeras discusiones que ha habido sobre este nuevo, siempre me pierdo si es una JTI o un PPP, pero vamos, es un marco dentro del Horizonte Europa, que lo que tiene es a las empresas farmacéuticas y ahora también tiene a las grandes empresas de equipamiento de salud hospitalario y grandes empresas de tecnología, pero también a todas las pymes del sector. Entonces, las pymes son elegibles para ser financiadas, las grandes tienen que aportar su propio presupuesto, pero se van a marcar líneas generales y topics, se van definiendo topics igual que en los programas de trabajo. Entonces, ya respondo, el alinear a Aragón, que tiene
siendo tan relativamente pequeño, tantas buenas empresas de salud y tantas buenas empresas de biotecnología, con el clúster que también dais servicios de preparación de propuestas y dais servicios además de oteadores de nuevas líneas y de cómo están todas estas empresas alineadas con plan nacional, pero también con europeo, para que no haya nadie que prepare un proyecto que no tiene ningún enganche. Con estas iniciativas a nivel europeo que permiten que las pymes de tecnología, de salud y biotecnología, pues sean cada vez más recibidas en distintos consorcios y en distintos marcos, es muy, muy interesante. Y todo esto lo digo porque de las primeras reuniones definiendo ese programa que tiene, creo que son 4.000 millones de euros de presupuesto, pero igual que en el programa de trabajo de salud, que también lo he estado viendo hace poco los borradores, el último borrador, el tema de datos es cada vez más importante y las discusiones van por los datos. Lo que pasa es que no es tan fácil materializarlo en algo concreto, es decir, las empresas como Apple, y siento nombrar algo que es imposible, pero las empresas como Apple tienen un montón de datos de salud y no los comparten. Empresas como 23andMe tienen un montón de datos sobre genética y no los comparten. Entonces, Google también. Las farmacéuticas tienen datos de estudios realizados y no necesariamente los van a compartir, pues porque tiene un riesgo compartir esos datos y porque además tienen un coste. Pero sí que es cierto que cada vez el uso de los datos pues tiene efectos positivos ya no solo en la salud de los humanos, también en la reducción de animales, en el uso de estudios in vitro y de imagen y todo esto ya termina con dispositivos nuevos que con conectividad 5G pueden emitir datos a una central o una empresa que los trata y emite señales o alarmas. Obviamente es tremendamente interesante el descongestionar los hospitales, que además son foco de infecciones con bacterias multiresistentes, pues también es un problema muy conocido y hay que intentar que haya más tratamiento a través de plataformas, a través de online, y hay alguna aseguradora privada que tiraba también por ahí. Todo esto está en desarrollo. Afortunadamente hay que ir por ahí y va a haber dinero para tirar por ahí. Yo lo único que hago es también dar una nota de aviso sobre la GDPR, la nueva normativa de protección de datos y sobre todo de datos personales. Protege, pero también complica un poco todo esto. El tema de usar datos anonimizados, el tema de cifrar los datos, pues añade a una buena idea, añade ciertos niveles de complejidad. Los servidores tienen que ser más potentes, los canales tienen que ser más rápidos. Entonces, tiro la piedra ahora, voy a seguir tirando piedras yo también, a ver si alguien sí puede confirmar lo de que dentro de los fondos REACT, Unión Europea o Next Generation, el gobierno español está planteándose pues acelerar el tema del 5G y también, si no me equivoco, hay un plan tractor o plan maestro que tira específicamente por este tema de datos. No digo la empresa que creo que lo está llevando, pero que sí que en Madrid ya hay un par de iniciativas que están apartando dinero para facilitar todo el tema de datos relacionados con salud, incluyendo, si no me equivoco, lo de poder compartir los historiales médicos entre todas las regiones. No sé si me he ido demasiado. A acotarme con alguna pregunta más concreta, si queréis. Bueno, yo creo que has tocado un tema tremendamente interesante, que es el de los datos. ¿Dónde están los datos? ¿Cómo podemos tener acceso? ¿Cómo podemos hacer redes de compartición de datos? Aprovechando que tengo la palabra, simplemente voy a decir que sabemos que lo de, como bien has dicho, una de las líneas prioritarias de todo el Next Generation son los datos, la compartición de datos, el acceso a los datos, ¿cómo se llama?, el historial médico. Creo que todo eso está recogido específicamente en una de las líneas, en la de salud, digitalización de la salud. No conozco el detalle de lo que dices y bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona. Volviendo un paso atrás, Tomás Arnal, podréis haber leído en el chat, básicamente insistía en que el coronavirus ha creado nuevas opciones en cuanto a
oportunidades de digitalización de los entornos hospitalarios y que esto se está llevando incluso hacia casa. O sea, yo creo que está alineado con lo que estamos viendo todos, ¿no? De que los válidos podrían seguir más tiempo en su casa, que nos tenemos que apoyar en tecnologías de sensorización y de compartición de nuevo de estos datos y de las conclusiones de los datos hacia los cuidadores, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos todos alineados. No sé si detectáis algún otro comentario, queréis hacer. Desde el ITA comentaba José Manuel de ampliarlo a otros sectores, pues he empezado por los que he detectado en el chat, en los inscritos, pero bueno, por favor, si alguno de otro sector queréis intervenir también y hablar de alguna otra tecnología, levantad la mano, por favor. Sí, el comentario que hacía Carlos, quito un momento el mute solo por explicarlo un poco, era que ha sido muy interesante todo lo que está planteando a nivel de datos, a nivel de la protección de los mismos, la utilización de los mismos para mejorar la eficiencia, etcétera. Pero también, como ha comentado también mi compañera Clara y en algunos de los ejemplos, cualquier otra tecnología de las que hayamos presentado, ideas, pues que veáis interesante y aplicable, pues estamos encantados de recibir vuestro feedback. De hecho, como ha dicho Clara, estamos en un proceso de definición y de construcción de esta nueva misión orientada a la salud. Por tanto, todo el feedback relacionado sobre las tecnologías que veis interesantes, pues nos vendrán fantásticamente. Gracias. Bueno, nos hace también Tomás, que no lo había visto, y esto igual vosotros lo conocéis más al estar más cercanos al Gobierno de Aragón. ¿Tenemos infraestructuras para poder apostar de manera seria? ¿Estamos preparados en Aragón para hacer propuestas serias sumando esfuerzos entre todos? El tema de infraestructuras, podría entender que se refiere, por ejemplo, a banda ancha, a 5G y todo esto. No sé si conocéis vosotros el despliegue de todo esto en Aragón. Todos sabemos que en las capitales las cosas funcionan. Sé que se han hecho grandes esfuerzos también en las zonas rurales, donde realmente el reto es más interesante. Las zonas con una gran dispersión de población, con acceso caro a los servicios por el tema de la logística, etcétera. No sé si podéis comentar algo, que probablemente tenéis más experiencia que yo. Y bueno, yo creo que sí que se pueden hacer propuestas serias sumando esfuerzos entre todos. Eso sí que me lo creo. Esto es un ejemplo. Además, en la reunión pues, hemos tenido incorporados a otros socios del clúster, como bueno, Ángel Lanas por parte del IES, ha estado también en la Universidad de Zaragoza. Dentro del clúster tenemos a prácticamente todo el sector de promoción de la innovación, la investigación y la parte sanitaria, con lo cual yo creo que cumplimos esa triple hélice de gobierno, empresa y conocimiento. Entonces, yo ahí, eso sin duda te diría que sí. Por lo general, además, bien a través de nuestros socios públicos o bien el propio lobby que puede hacer el clúster, tenemos capacidad de acercarnos al Gobierno de Aragón, contarle las propuestas, intentar hacer esa cierta labor de lobby, y eso sí que me lo creo. Respecto a las infraestructuras, ¿queréis comentar algo? Yo un poco comentar varias cosas que me estaban quedando aquí encoladas. Lo primero, agradecer a Francisco su aportación, porque la verdad que ha sido muy, muy interesante. Y no sé si os habréis dado cuenta, pero cuando he compartido la slide de todas las tecnologías, ¿no? De la consultora en San Young que comentaba al principio, había una frase que decía que hoy todas las compañías que desarrollen productos y servicios de salud son compañías de datos. Y eso es algo que puede sonar raro, pero es que ya lo hemos vivido desde el ITA en muchos otros sectores, ¿no? Que al final casi todas las empresas se están convirtiendo en empresas de datos, lo cual muchas veces tiene implicaciones, ¿no? Pues eso, de toda esa gobernanza de datos, de todas las soluciones que desarrollas, como que te vas convirtiendo en una empresa como muy tecnológica o más tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que realmente es importante. Y respecto a si podemos hacer propuestas serias a nivel de infraestructuras, pienso que por conocimiento y por ideas sí que se puede, igual que se ha hecho en muchísimos otros sectores. Sí que es cierto que, y yo hablo un poco a lo mejor centrando en la parte más de datos, ¿no? Que luego José Manuel a lo mejor o Paco me pueden complementar. Creo que hay una fase previa que muchas veces es de experimentación, ¿no? Es que muchas veces tenemos muchos datos, pero hay que saber muy bien qué queremos hacer con esos datos, ¿no? Y como comentaba Francisco, toda la carga legal que tienen pues no ayuda.
Eso también lo hemos vivido en otros sectores y bueno, ahí hay una fase de exploración, ¿no? Que muchas veces ves desde fuera empresas que tienen muchos datos, mucha potencia, pero luego todo eso tiene que tener lógicamente un objetivo, un retorno y en fin, que lleva sus plazos, ¿no? Y en cuanto a infraestructuras, yo no sé si aquí, Paco, tú tendrás más información. Sí que sé que se están moviendo proyectos de 5G, pilotos a nivel nacional. Creo que en Aragón todavía no, pero no sé si tú a lo mejor tienes más información. Sería el departamento el que lo tendría que tener, pero vamos, sí que están... a ver, tenemos mucha experiencia acumulada, ¿vale? De muchos años a la hora de plantear iniciativas. Somos lo que somos, y en ese aspecto yo prefiero trabajar con lo que tenemos. Estamos en un buen sitio porque nos caen en medio todas las infraestructuras que comunican Barcelona con Madrid. Entonces sí que podemos desplegar rápidamente algo cuando se necesita. Sí que hay experimentos. Aragón siempre ha sido una tierra que para desarrollar prototipos somos suficientemente grandes para que sean significativos y suficientemente pequeños para que nos conozcamos todos. Entonces siempre que hemos ido a Europa planteándonos como prototipo, ese Ohio que se llama o esa Zaragoza que prueba productos, pues sí que nos van a tener en cuenta. Somos bastante serios y en ese aspecto, si somos capaces de articular una propuesta con los pies en la tierra, yo estoy convencido que lo tenemos. Infraestructuras, pues hombre, ahora hay un plan del Gobierno de Aragón para llegar con banda ancha a todos los sitios, porque hasta ahora lo que se llamaba banda ancha pues no llegaba. El otro día pareció que el Ministerio se nos había olvidado y que planteaba una nueva iniciativa por parte de la consejera y nos había vuelto a hacer una convocatoria específica para cubrir con esos planteamientos. Por lo que tiene que ver con los proyectos de 5G, que yo sepa, hay 2 iniciativas planteadas, ¿vale? No sé si hay alguna que tenga que ver con el entorno de salud y si no, y estáis interesados, pues la movemos hacia allí y ya nos escucharán. Y desde el punto de vista de esa respuesta más general, yo diría que depende de lo que queramos. Muchas veces las respuestas contestarlas al revés. Si nosotros no tenemos capacidad, ¿quién la tiene? Evidentemente el País Vasco, Madrid, Cataluña y el resto. Y en Europa. Entonces yo no me pondría límites, pero hay que tener claro que tiene que ser una iniciativa centrada en nuestras necesidades. Aragón, pues lo que estamos diciendo, cualquier iniciativa que tenga que ver, que trate con envejecimiento, cualquier iniciativa que trate con despoblación y de acercar servicios al medio rural, va a ser tratada o considerada mucho mejor que otras. Si nos queremos pelear en un entorno en el que no se vean claras nuestras fortalezas, pues va a ser mucho más difícil competir. Pero para eso, una vez que tengamos un camino, pues es más fácil ir añadiendo otros elementos en base a esa realidad que hayamos construido entre todos. Vale, yo creo que está siendo muy interesante. Como hemos dicho antes, continuaremos tocando directamente a las empresas que nos ayuden a completar sus necesidades, su visión de futuro. Yo creo que esto es bueno para todos, capacitar el ITA y alinearse con la demanda real de las empresas. A nosotros nos abren oportunidades de seguir gestionando proyectos para nuestros socios y yo creo que va a tener mucha potencia lo que podemos hacer entre todos. Si os parece, le cedemos la palabra un momento al presidente del clúster, a Javier Ruiz Poza, que hace ya el cierre y nos vamos a comer y empezar los que podamos el fin de semana. Gracias a los que habéis estado ahí. Javier, por favor, quítate el mute y la cámara. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, ha sido muy interesante. Deja de manifiesto nuestra idea de que tenemos una posición privilegiada en Aragón para desarrollar cosas interesantes. Se ve aquí la colaboración público-privada clarísima. Vamos a intentarlo a través de lo presentado de Next Generation y por apoyar un poco todo lo que habéis dicho, sí que es Aragón y sí que es Zaragoza el sitio adecuado para realizar esto, porque todos habréis oído a nuestros consejeros decir el 360, que era el 360 era pues que a 300 kilómetros está el 60% del PIB. La reflexión es que en sector salud somos 390, o sea, 300 kilómetros tenemos los centros de decisión de lo que el sector salud representa. O
sea, toda la industria farmacéutica, las grandes biotech, los centros de decisión de medicina privada. Por lo tanto, pues enhorabuena por la organización de la sesión y seguir en esta línea, ¿eh? Y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias, compañeros de Lita. Que vaya todo bien. Hasta luego.